1897, el año en que yo nací. Cuántas cosas han pasado desde entonces. El perfil de las cúpulas no había sido ocultado por los rascacielos y aún parecía cercano el espíritu de la colonia. Ciudad tranquila, apenas se conmovió con la llegada del nuevo invento que con su magia podía transportar al espectador a lugares tan remotos como Mérida en Yucatán o al Paseo de los Cocos en Veracruz sin moverse de su asiento. Ciudad sin problemas, en donde la gente se divertía asistiendo a la inauguración de monumentos públicos, admirando a Guerrita, el famoso torero, festejando al cómico de moda o bailando en las tertulias familiares. Al principiar el siglo, vivíamos cerca del Zócalo donde se concentraba el tránsito de la ciudad con los primeros trenes eléctricos, los de mulitas y las calandrias, que por 50 centavos la hora servían a un público que no tenía prisa y podía distraerse un día entero para ir hasta la Villa de Guadalupe y ascender al Cerrito, después de visitar la Basílica. Mi padre, que era un buen ciudadano, en 1902 se inscribió en la segunda reserva instituida para la defensa de México por el general Bernardo Reyes, entonces secretario de Guerra y Marina, que había disciplinado admirablemente al ejército. Como pudo verse en la jura de la bandera, poco antes de nuestra salida rumbo a Mazatlán, donde llegamos en pleno carnaval. Desde los balcones podía presenciarse el desfile de carros alegóricos, la multitud entusiasmada y el paso de los soldados de la guarnición. Luego, en la plaza, conocí a mi tío Luis, que pasó con un disfraz de gendarme y una bandera en la mano recordando el año 1902. Al regreso, mi madre insistió en que fuéramos a su tierra a visitar a mis abuelos, y unas veces en tren, y otras utilizando medios más primitivos, llegamos por fin a Zapotlán, en donde permanecimos hasta las tradicionales fiestas del Señor San José. La placita del pueblo, usualmente tranquila, un día apareció convertida en hormiguero humano. Era un 23 de octubre. Por las calles desfilaban los carros que los indígenas llevaban en andas. Ángeles maravillosos flotando entre nubes, alegorías sacadas de la Biblia. Fiestas llenas de color y de ingenua emoción, cuya monótona música aún escucho en mi recuerdo y que ya nunca pude volver a ver como tantas otras de mi infancia. Como la de los gigantes y cabezudos en el Tívoli del Eliseo, a donde fui por última vez el día de la Covadonga en 1904, año en que el señor general Porfirio Díaz tomó posesión por penúltima vez como presidente, acontecimiento que se celebró con un desfile de carros tirados por bueyes. Nuestro país. El cadáver traído a bordo del crucero Uruguay fue trasladado a México, depositándose el cuerpo en la Secretaría de Relaciones, de donde fue llevado a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores.
finalizar 1919, se aproximaban las elecciones presidenciales. La candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas fue tachada de imposicionista por los partidarios del general Obregón, que era otro de los candidatos. ¡Viva el general Obregón! Volvió entonces la inquietud política y en abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, figurando en él principalmente el general Plutarco Elías Calles. Al mes siguiente, las tropas de Obregón entraron por diversos rumbos de la ciudad, mientras las fuerzas de Sidronio Méndez ocupaban el Palacio Nacional. Obregón fue recibido en Palacio por el presidente municipal Rafael Zubarán Cammani. Poco después daba órdenes al general Jacinto B. Treviño de alcanzar los trenes presidenciales en que Carranza había huido, intentando poner su gobierno en Veracruz. Inútilmente, porque batidos primero cerca de la villa, fueron más tarde alcanzados en la estación de Aljibes. El presidente logró huir a caballo, pero fue asesinado en la ranchería de Tlaxcalantongo y los trenes quedaron totalmente destruidos. Una comisión especial fue encargada de investigar el asesinato del señor Carranza. Gran cantidad de gente acudió a recibir el cadáver del presidente, que fue transportado a su casa para ser velado. El pueblo desfiló ante el ataúd antes de que fuera conducido a su humilde tumba del Panteón de Dolores. De Carranza, fue nombrado presidente interino Adolfo de la Huerta. Enviado por el Demócrata como redactor, llegué al mismo tiempo que el general Eugenio Martínez a Sabinas, Coahuila, cuando éste fue enviado a conferenciar con Francisco Villa, que había ofrecido su rendición. Allí encontré al tío Luis y nos reconciliamos. Duraron las conferencias. Villa ofreció colaborar con el gobierno a la pacificación del país, pidiendo en cambio solamente una hacienda para trabajar con sus hombres.
general Martínez se despidió ofreciendo que la petición sería bien acogida. Elegido como presidente, el general Obregón protestó el 3 de diciembre de 1920 y en septiembre del año siguiente, el centenario de la consumación de la independencia, se celebró en México con diversas fiestas, combates de flores, caripeos, paseos populares, kermeses, ceremonias a las que asistió el presidente, como la que se efectuó frente a la columna de la Independencia el día 15, o como las del día 16, en que en la mañana depositó unas coronas ante las cenizas de los héroes de la Independencia en Catedral. Y en la tarde, en el hipódromo de la Condesa, hizo entrega de sus banderas a los oficiales del ejército. Desfiles, como el de carros alegóricos, en que mereció el primer premio la Compañía de Luz y Fuerza, con un carro que llevaba un paisaje de la caída de agua de Necaxa, y en su parte posterior la Plaza de la Constitución de México, y se lució en un carro especial la India Bonita, María Viviana Uribe, elegida como la más bella entre las de su raza. Y como el desfile militar, el día 21 de septiembre, en que las banderas de las tres garantías ondeaban sobre la capital y el ejército mostró su disciplina y adelanto. Corridas, como la famosa del centenario, en que Gaona cosechó como siempre tempestades de aplausos.
y las fiestas de Xochimilco al finalizar septiembre, cuando recibí el aviso de que el tío Luis se encontraba gravemente enfermo en Veracruz. Hacia allá me dirigí y estuve varios meses, hasta su muerte. Salí de Veracruz cuando se efectuaba una manifestación del sindicato de inquilinos que se negaban a pagar la renta. Su líder, Herón Proal, fue a dar a la cárcel. No le tocó ver ya al tío Luis el asesinato de Francisco Villa, el hidalgo del Parral, cuando iba en un automóvil con su lugarteniente Trillo. El diputado Salas Barraza, asesino de Villa, hizo declaraciones a los periodistas mientras un montón de tierra y 3 pequeñas coronas cubrían los restos de uno de los hombres más valientes de la revolución. En 1923, la propaganda para la sucesión presidencial llenaba los muros de la ciudad. Los partidarios de Adolfo de la Huerta acusaban a los contrarios de imposicionistas y empezaron las sublevaciones. A fines de 1923, más de la mitad del ejército estaba sublevado. Obregón, presidente de la República, dirigió personalmente la campaña contra los rebeldes. Eugenio Martínez fue nombrado jefe de las tropas. Yo salí con ellos como redactor del Heraldo de México, a donde entré a trabajar después de El Demócrata. Después de la ocupación de Panzacola, se dispuso el avance sobre Puebla y bajo las faldas de los volcanes se efectuó el combate, huyendo los rebeldes y quedando la ciudad en poder del gobierno. Ya en 1924, en su marcha hacia el occidente, Obregón, después de pasar revista a sus tropas, ocupó Yurécuaro. Y continuó hacia Ocotlán, donde se habían hecho fuertes los rebeldes, que fueron vencidos frente al río Lerma después de una sangrienta batalla. Guadalajara cayó en poder de Obregón. Eugenio Martínez casi simultáneamente entraba a Veracruz.
Diferencias políticas me separaron de Obregón. Me hice enemigo de su posible sucesor, el general Calles, y durante la fiesta de la inauguración del estadio, el 5 de mayo de 1924, a punto de ser aprehendido, tuve que huir de México. Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, y ahora regreso después de 26 años. México ya no es la vieja ciudad en que nací. Un ritmo más acelerado parece mover a la nación, pero en el fondo del Nuevo México viven los ideales del pasado: la libertad, el derecho, la justicia. Lo mismo en la independencia que en la reforma, que en la revolución. Hay un pueblo invariable en sus luchas y en sus esperanzas que no han sido en vano. Me parece mirar las imágenes del pasado discurrir en las arterias de la ciudad y siento que algo de mí mismo habrá de perdurar mientras el recuerdo de lo que he vivido palpite en la memoria de cualquier mexicano.